Hola, buenas tardes. Así les hace la más cordial bienvenida a este foro de discusión sobre las enmiendas que recientemente ha publicado ISO, aplicables para los sistemas de gestión. Les recordamos a nuestros amigos que ASIN es una organización que proporciona capacitación y asesoría para la implementación de sistema de gestión y así lograr la certificación correspondiente, además de contar con diferentes temas de soporte como dirección, estratégica, gestión de procesos, gestión de riesgos y temas varios de auditoría y administración. Ahora les presentaremos a nuestro moderador, el biólogo y maestro Luis Manuel Vázquez, quien es un consultor y académico de la ESCA del IPN. Ok, muy buenas tardes a todos, o noches ya, ¿verdad? Ok, Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? bien, bien, doctor Oscar, aquí a la orden. Pues bueno, muchas gracias por esta invitación para moderar este panel sobre las enmiendas de cambio climático en sistemas de gestión. Creo que va a ser un tema muy interesante para todo el público asistente. Ok, bueno, me voy a permitir entonces presentar también a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Y por supuesto, pues tenemos aquí en principio al doctor Óscar González Muñoz. Él tiene el doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas por parte del Instituto Politécnico Nacional. Es consultor, instructor y auditor bajo su empresa Asesoría en Calidad Integrada, su negocio ASIN, fundada en 1998. Y a través de todos estos años ha formado e integrado una plantilla de asesores con amplia experiencia laboral y docente en las diferentes áreas donde ofrece sus servicios la empresa. Ya dijeron a qué se refiere esta empresa, ya lo mencionó Vane, pero pues también es importante decir que cuenta él también, dirige y da asesorías y consultorías sobre dirección estratégica con Balance Scorecard, gestión de riesgos que ya se mencionó, mapeo y gestión de proceso, gestión documental, formación de auditores. Y pues bueno, también ha impartido diferentes conferencias, tanto nacionales como internacionales, en el INLAC, en el mismo Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. También, pues un aplauso para el doctor Oscar, por favor. Qué Ok. amable, Ok. muy amable. Gracias. No, Aquí ya de estamos. que a la orden. Voy a permitirme ahora también presentar a la doctora Cristina Garibay Bagnis. Muy bien, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es química, licenciatura en química, tiene la maestría en tecnología de alimentos en la Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil, y el doctorado en tecnología avanzada con especialidad en alimentos en el Centro de Investigación de Ciencias Avanzadas y Tecnología Aplicada, CICATA, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional, y también su experiencia profesional, pues actualmente es docente de tiempo completo en la sección de estudios de posgrado e investigación y coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Santo Tomás. Se ha desempeñado en el campo de metodología, normalización y evaluación de la conformidad. Fue subdirectora de Desarrollo Empresarial en la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica, la DCED, y subdirectora de Fomento a la Calidad y Competitividad Empresarial en la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del Politécnico, subdirectora de Gestión de Calidad y Seguimiento de la Dirección de Planeación y Gestión de la Calidad en la UNAM, jefa del Departamento de Servicios Tecnológicos y de la Calidad en el mismo organismo del Politécnico, y gerente de certificación de sistemas de calidad en la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación Normex. Ok, actualmente pues forma parte también de música, que es el acrónimo de Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad en México, donde lleva todo el aspecto de bueno, todo lo relacionado con la educación. Bien, pues también un aplauso para la doctora Cristina Garibay. Ah, Y, Muchas gracias. no, Buenas tardes a todos, buenas noches y muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Muy amable. Gracias. ok, no, muy bien. Bien, pues ahora me voy a permitir presentar al
ingeniero electricista Joel Miguel Ramírez, él es gerente del organismo de certificación de sistemas de gestión y organismo validador y verificador de ANSE. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Unidad Zacatenco, también del Politécnico, con especialidad en sistemas eléctricos de potencia. Cuenta con un diplomado en formación de asesores en sistemas de gestión integrados, que corresponde a la calidad, la ambiental y de seguridad y salud del trabajo, por parte del Centro Interdisciplinario de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAD, del Instituto Politécnico Nacional. También es colaborador de la Asociación de Normalización y Certificación ANSE, con más de 25 años de experiencia en evaluación de normas y estándares relacionados con la industria, comercios y servicios, ocupando diferentes cargos en las áreas de certificación de producto, aseguramiento de la calidad, sistemas de gestión, infraestructura, certificación de sistemas de gestión, unidades de inspección y organismo validador o certificador GEI, ¿no? Gases de efecto invernadero. Un aplauso también, por favorcito, para el ingeniero Joel Miguel Ramírez. Y finalmente, pero no menos importante, voy a permitirme presentar ahora aquí a nuestro siguiente invitado, su semblanza de el licenciado Juan Miguel Estrada Barrón. Él cuenta con estudios de Administración Industrial en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en Mercadotecnia. Actualmente cursa la maestría para la Dirección de Estrategias de Capital Humano en la Universidad La Salle y ha cursado programas de desarrollo como certificación internacional, auditor líder, sistemas integrados de calidad, ambiente, seguridad y inocuidad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, auditor líder por el OC Aplius y el OC coreano G-Certi, entre otras formaciones recibidas en organismos de certificación como BSI, DNB, EQA, IMNC. Ha desarrollado proyectos de consultoría, calidad, ambiente, continuidad de negocio y seguridad y salud del trabajo para varias empresas como Telefónica Movistar, Tecnológico de Monterrey, Nespresso, Donnelly, AXA Assistant, Seguros Zurich, Farmacéuticos Maipo, Secretaría de Economía, Puertos Mexicanos, entre muchas otras organizaciones más. Así que también un aplauso para el licenciado ingeniero Juan Miguel Estrada Barrón. Y bueno, pues Gracias a todos por la invitación. Gracias, doctor Oscar. Gracias a todos, compañeras y compañeros. Buenas noches. bien, pues bienvenidos todos. Nos da gusto tener a todos ustedes aquí. Y pues bueno, ya para entrar rápidamente en materia y ver qué tenemos que ver con esa parte de las enmiendas o la enmienda que acaba de nombrar la ISO, déjenme comentarles lo siguiente. La Organización Internacional de Normalización, la ISO por sus siglas en inglés, definió el 2030 como un hito para reflexionar sobre su progreso y evaluar su trabajo fundamental como organización, con el fin de alinearlo a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, porque considera que la estandarización juega un papel clave en la transformación de nuestro mundo en uno sostenible. Al visualizar el papel de ISO durante la próxima década, porque esto viene desde el inicio del 2020, se identificaron 4 principales impulsores de cambio como las áreas donde ven que las normas internacionales tendrán el mayor impacto y relevancia en el mundo, que es la economía, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. De esta manera, en septiembre de 2021, la Asamblea General de la ISO aprobó la Declaración de Londres, la cual establece el compromiso de esta organización para alinearse a la Agenda Climática Global para el 2030. Y recientemente, en la reunión anual de la ISO de 2023, se aprobó la Resolución 75/2023 del Technical Maritime Bureau, que es la Oficina Técnica Marítima, y donde se propuso introducir ciertos cambios como enmiendas a todas las normas de sistemas de gestión ya publicadas, que se incorporaron como nuevos requisitos relacionados con el cambio climático en la estructura de alto nivel, ¿no? ¿Se acuerdan del anexo, el anexo SL, ¿no? Me corrigen de favor si me equivoqué.
para que las organizaciones, independientemente de su sector, tamaño o ubicación, puedan abordar dentro de sus sistemas de gestión el efecto del cambio climático. El 22 de febrero del 2024 se publicó oficialmente un comunicado sobre la adicción de estas consideraciones de cambio climático a las normas de sistemas de gestión por parte de la IAF e ISO conjuntamente, las cuales ya se encuentran en vigor. Y se sabe que para llegar a esos acuerdos, pues no fue fácil. Siempre hay muchas controversias y algunos expertos argumentaron que el tema ambiental no debería formar parte de una norma de gestión de calidad, sí, y considerando que se desvía, porque considera que se desvía del enfoque principal, que es garantizar la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos, mientras que otro sector de la comunidad la respalda y la considera esencial en el contexto actual de crisis ambiental global, ya que sostienen que abordar el cambio climático en las normas de calidad es fundamental para que las organizaciones cumplan con su responsabilidad social y ambiental y se adapten a un entorno cada vez más consciente de su impacto ambiental. Y para eso entonces consideremos esas tres preguntas que vamos a hacerles a nuestros panelistas y que desde su punto de vista, desde su ámbito de trabajo, nos van a ayudar a comprenderla y a obtener una respuesta para que también nosotros meditemos al respecto. La primera es, ¿qué significan esas enmiendas? La segunda, ¿qué implican para el sistema de gestión, el que se refiera porque aplica para todos? Y la tercera, ¿cómo se van a auditar dentro del sistema de gestión? Bien, pues para dar respuestas a las mismas, voy a cederle la palabra en primera instancia a nuestros panelistas que participan en los organismos de certificación para que nos ayuden a definir el significado de esas enmiendas y qué ventajas y desventajas se tienen al considerar o no la inclusión del cambio climático en las normas de gestión, particularmente por ser la madre de todas las normas de la ISO 9001. ¿Y cuál es también la posición del organismo en que colaboran? Es decir, si sus directivos les han dado alguna directriz al respecto, o bien si ellos como directivos de esas organizaciones han hecho lo propio con sus colaboradores. Entonces, para empezar a dilucidar esto, en primer lugar, le voy a ceder la palabra al ingeniero Joel Miguel Ramírez para que nos ayude a hablar de estas tres preguntas, a ver qué nos ofrece. Y pues adelante, ingeniero Joel, si es tan gentil, por favor. Gracias, Luis Manuel. Bueno, primero, como bien lo comentabas, ¿no? La primera pregunta que todos los usuarios de las normas de sistemas de gestión se hacen es, bueno, ¿qué significan estas enmiendas, ¿no? Y pues muchos de los usuarios, ¿no? Llamemos organismos de certificación, empresas que tienen implantado un sistema de gestión o que tienen un certificado, porque bien importante, desde ahí tenemos que empezar a hacer la diferencia. Eh, estamos certificados, cómo afecta nuestra certificación, etcétera. Bueno, primero, ¿qué significan? Yo creo que el primer consejo que le damos a las organizaciones es que entendamos bien qué es el cambio climático, ¿sí? Para que podamos nosotros, una vez que conozcamos la teoría del tema de cambio climático, saber cómo es la afectación de este tema en nuestra organización, en nuestro sistema de gestión. Porque también algo bien importante que debemos de tomar en cuenta es que estas enmiendas aplican a dos requisitos, 4.1 y 4.2, pues siguiendo la estructura de alto nivel de todas las normas de sistemas de gestión, pues todas van a coincidir, ¿no? En estos requisitos, llámese sistema de gestión de la calidad, de la energía, de inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Vamos a caer en estos dos, pero yo lo primero que quiero señalar para las organizaciones es que detecten que en el requisito 4.1 la enmienda nos habla sobre la necesidad de la organización de determinar, y aquí voy a hacer énfasis, ¿no? Debe de determinar si el cambio climático es un tema relevante en la organización. Y hago mucho hincapié en ese sí, ¿no? Porque muchas organizaciones están pensando de, ya estoy obligado a hacer algo, ¿no? A poner alguna medida, a establecer algún objetivo, etcétera, etcétera, pues atender el cambio climático desde mi organización. Y primero es bien importante que entendamos esa situación. La enmienda nos dice que debemos determinar si el cambio climático, y nuevamente hago énfasis, si el cambio climático es un tema relevante para la organización.
Y bueno, ese sí es un requisito. Y en 4.2, ¿sí? La enmienda va enfocada a una nota donde nos indica que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Y bueno, todos los que ya tenemos experiencia en la utilización de sistemas de gestión de las normas, sabemos que las notas son, pues no son un requisito, sino simplemente son información que nos ayuda a interpretar y aplicar el requisito, en este caso 4.2. ¿Sí? Sobre todo, bueno, el primer comentario que quiero hacer es, eh, estamos todos obligados, las organizaciones que tenemos un sistema de gestión, a establecer acciones para atender el cambio climático, de acuerdo a estas enmiendas. No. ¿Sí? Tenemos que determinar si el cambio climático es un asunto relevante para mi organización. Y segundo, la nota de 4.2 pues nos da simplemente la directriz para que consideremos que en la determinación de las partes interesadas pertinentes, el cambio climático también puede ser un requisito. Entonces es algo bien importante que debemos de considerar. Ventajas y desventajas, pues obviamente estos son requisitos que ya entraron en vigor. Se publicaron el 23 de febrero de este año y pues ya están en vigor. Ujú. No estamos hablando de una nueva versión de la norma, no estamos hablando eh, de una revisión de la norma, etcétera. Simplemente dos requisitos tuvieron una adición y por lo tanto ya son aplicables. Eh, y bueno, bien importante, pues decían ventajas y desventajas. Pues desventajas, yo creo que no las hay. Simple y sencillamente las organizaciones y todos, hasta como sociedad en general, pues tenemos que empezar a voltear a nuestra actuación y saber cómo afectamos el tema del cambio climático. Eh, ¿Cómo se van a auditar? Pues ya. Ujú. El comunicado que emitió de manera conjunta hizo con IEC el 22 de febrero, donde hicieron el pronunciamiento sobre esta publicación, nos comentaban que una vez que se publicaran estas enmiendas, pues aplicaban. Las enmiendas se publicaron el 23 de febrero, ya están siendo aplicables y por lo tanto ya también están siendo auditables. También debemos de considerar que ISO es un organismo que solamente realiza estándares y pues no emite lineamientos para indicar cómo se auditan y se certifican esos estándares. Entonces, ISO ya cumplió con su trabajo, emitió las enmiendas ya están publicadas, por lo tanto ya son aplicables, ya son auditables. ¿Qué afectación va a tener como los organismos de certificación? Pues que nosotros cuando auditemos y de acuerdo al contexto de la organización, vamos a determinar si efectivamente el cambio climático es un tema relevante para la organización y por lo tanto la organización debe de considerarlo en su determinación de contexto, ¿no? Y por lo tanto debe de tener también también debe de considerarlo en la determinación de sus partes interesadas, ¿no? ¿Qué va a pasar si se detecta algún incumplimiento? Pues no va a afectar la certificación como tal en general, ¿no? No hay ningún lineamiento que diga, si no cumples con esto, te vamos a retirar el certificado. Simple y sencillamente se van a documentar los hallazgos en las auditorías, como se documentarían con cualquier otro cumplimiento con la norma, y se darían los plazos aplicables para atender eh, hacer los planes de acción y presentarlos a los organismos para seguir con la certificación, para mantenerla, ¿no? ¿Cuándo se podría poner en riesgo la certificación? Pues cuando el cliente, cuando le hayan detectado una desviación a estos requisitos y no los haya atendido en tiempo y forma, ahí es donde su certificación puede tener alguna afectación. Entonces, los organismos no ha habido algún pronunciamiento como tal de IAF, que es el otro organismo que está también dentro de este pronunciamiento, International Accreditation Forum, eh, pero bueno, pues no es necesario, o sea, son requisitos que no necesitan de 2 o 3 o 4 años para que se apliquen, ¿no? Como cuando se cambia de versión la norma. Ahí sí nos han dado el tema. Algo bien importante que estamos viendo en pantalla, ¿no? Bueno, ya se quitó unas guías para auditar. Quiero hacer mucho hincapié en estas guías. Ese documento no es un documento normativo, es una guía que emitió ISO IAF como ayuda a los auditores para saber cómo podemos auditar estas nuevas enmiendas. Pero en ningún momento podemos levantar algún hallazgo contra estas guías de interpretación.
porque estas guías simple y sencillamente son una herramienta para el auditor, pero no son un requisito. Eso es lo que también el mensaje que yo les quiero comentar. Estas guías les pueden ayudar a las empresas a cómo entender más el requisito, pero no son requisitos. Oye, es que la norma me habla de requisitos legales y regulatorios. Entonces, si no tengo mi determinación de requisitos legales y regulatorios en un sistema de gestión de la calidad enfocados a cambio climático, ¿me van a levantar la no conformidad? No, insisto, esta guía es una guía de que ha hecho mucho ruido en el ambiente, pero no es un documento normativo, es un documento de apoyo a los auditores. Y como auditores no podemos nosotros levantar esto. Y yo nada más quiero dejar una reflexión, ¿no? Como ejemplo, ya para finalizar mi intervención. Tenemos por un lado una empresa certificada en ISO 9001 de transporte de personal. Transporte de personal, por lo tanto, ¿qué utiliza? Camiones. ¿Qué utilizan los camiones? Combustible. Por el otro lado, tenemos una empresa, vamos a decir una casa de empeño, que da un servicio y de préstamos a la población. Y aquí quiero dejar la reflexión. En estas dos empresas, ¿sí? ¿El cambio climático es un asunto relevante? ¿Sí? ¿Va a tener la misma relevancia el cambio climático, la operación de la empresa en una empresa de transporte de personal? ¿Va a tener la misma relevancia que en una empresa que realiza préstamos y empeños de bienes de la sociedad? ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a hacer la diferencia, y los auditores pues tenemos que aplicar esos criterios, sobre todo conociendo el contexto de la organización. Porque, insisto, el requisito 4.1 nos dice determinar si el cambio climático es un asunto relevante para la organización. Pero bueno, esto sería por el momento mi intervención. Gracias. No, Ok, perdón. micrófono. Muchas gracias, ingeniero José Miguel Ramírez. Y pues igualmente sobre las mismas preguntas, ¿qué significan esas enmiendas? ¿Qué implican para el sistema de gestión y cómo se van a auditar dentro del sistema de gestión? Pues ahora me gustaría hacer la palabra al, al licenciado Juan Miguel Estrada Barrón al respecto, para que también nos dé su punto de vista como integrante de un organismo de certificación. Si es tan gentil, por favorcito, licenciado Juan Miguel. Sí, gracias, ingeniero. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Excelente. Bien, pues atendiendo a estas tres preguntas, me refiero a la primera en cuanto a la significancia. Yo llevo trabajando desde en la versión 94, las normas ISO. Yo no recuerdo alguna enmienda que se haya hecho a algunas de estas normas. Además de que el número de normas, pues en aquellos tiempos, pues no era la misma que hoy. Hoy hay muchísimas normas. Ustedes pueden encontrar en el documento que estaban presentando en pantalla, al final, como parte del anexo, ustedes pueden encontrar, todos los que me están escuchando, pues cuáles son las normas a las que les aplica esta enmienda, ¿no? Tener algún sentido esta enmienda. Pienso yo que podría ser la urgencia precisamente de dos cosas. La primera, de que estemos conscientes y estemos sensibles sobre la importancia del cambio climático, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cómo esto puede afectar a nuestras organizaciones, ya sea que estés certificado en 14001, en 27001, en 9001, en seguridad. Es importante que la organización en el 4.1 determine claramente si el cambio climático es un asunto relevante para su organización y para su negocio. Y en cuanto al 4.2, pues preguntar, cuestionar, hacer partícipe a sus stakeholders o partes interesadas si alguno de estos puede incluir como requisito precisamente la gestión del cambio climático. Me parece que de alguna manera es una señal que la ISO y los organismos internacionales quieren darnos a entender sobre esta enmienda.
yo creo que no debemos esperarnos a nuevas versiones de las normas ISO, por eso se hizo esta enmienda. Es decir, el tiempo nos está alcanzando, el destino también, y aquí sería importante que tomemos en cuenta el cambio climático como algo real, como algo que puede afectar a nuestros negocios. En este sentido, del mismo anexo, por ahí en algunos documentos nos dan algunos ejemplos. Me parece que aquí es el trabajo del responsable del sistema de gestión y de la alta dirección en el 4.1 al momento de, digamos, tomar en cuenta el cambio climático, pues que efectivamente analice, vea si puede tener un efecto hacia adentro en el negocio. Recordemos que aquí el reto, bueno, aquí el reto pienso yo, ¿verdad? Hablando con algunos clientes, pienso que el reto va a ser, lo dice así el anexo internacional, que se tome en cuenta en el momento de diseño e implementación. Por lo tanto, sí es importante que ustedes, que son responsables del sistema de gestión, avisen a sus directores que es importante que no solamente se integre este nuevo requisito como, pues lo meto en mi FODA y en mis partes interesadas, punto y se acabó. No, no es así. El documento dice claramente que se debe tomar en cuenta desde el diseño y la implementación. ¿Cuándo empezamos un diseño? Y aquí casi ya estoy respondiendo a la segunda pregunta. Eh, ¿Cuándo empieza el diseño? Pues desde que tomas en cuenta los objetivos de tu organización, desde que estás tomando en cuenta las estrategias de tu organización, a qué te dedicas, qué vendes, qué haces, cuál es tu misión, tu visión. Sobre esas estructuras, sobre esos cimientos organizacionales, tú debes tomar en cuenta estas enmiendas para confirmar si pueden potencialmente afectar a tus estrategias de la organización. Rápidamente les voy a dar un caso que vi el mes pasado en una institución de educación superior en el estado de Morelos. Ellos en algún momento, y también aquí en el estado de México, ellos tienen una biodiversidad, ellos están certificados en 14 y en calidad. La biodiversidad en la que se encuentran estas instituciones obviamente es diferente la de Morelos a la del Estado de México. Las partes interesadas pudieran ser distintas. Uno de los elementos para conseguir resultados en sus sistemas de gestión, tanto de ambiente como de calidad, pues es precisamente la satisfacción, como decían algunos de mis colegas, la satisfacción en el cliente. Sin embargo, yo personalmente viví algunas situaciones con ellos. Por ejemplo, hace 2 años, una de estas 2 universidades se quedaron sin agua. Sabemos hoy en día que hay una criticidad por el tema del agua, es un recurso agotable, es un recurso finito, y entonces aquí es la pregunta donde, oye, ¿y el cambio climático sí nos está afectando a corto, mediano y largo plazo? ¿Esto pudiera afectarme tal vez en mi desempeño ambiental, en la satisfacción de mis clientes, de mis usuarios? La respuesta es sí. Entonces, cuando tú dices que sí, entonces tienes que empezar a rediseñar tu sistema de gestión. Obviamente no tienes que hacer todo el rediseño, no tienes que capacitar a toda la gente, no tienes que hacer cambios al 100% en tu sistema, pero sí tomar en cuenta las notas que te están comentando la norma ISO a nivel internacional. Hacía una analogía mi colega sobre el transporte. Tenemos algunos clientes que cuando hay efectos de cambio climático, por ejemplo, como la polución, la temperatura, en algunas grandes ciudades como la Ciudad de México, como hay un doble no circula y evidentemente se dedican a la mensajería, al transporte, pues obviamente va a terminar afectando su desempeño, ya sea gestión ambiental, en lo que son aspectos ambientales o en el tema de calidad, en el cumplimiento de entregas. Definitivamente sí, deberíamos de tomarnos un poquito más a conciencia, un poquito más en serio estas enmiendas y qué es lo que nos quieren decir al nivel internacional. Si ustedes leen los objetivos de la ONU, el análisis de riesgo de la OCDE a nivel internacional, en todos estos organismos internacionales están poniendo en el preámbulo de los principales temas lo que es el cambio climático y la sostenibilidad.
Y por último, en el tercer pregunta sobre cómo se va a auditar. Bueno, en general nosotros desde el mes pasado empezamos a notificar a todos nuestros clientes que se hicieran caso a estas enmiendas de esta norma. No, obviamente, como organismo certificador, aquí en JM Alliance no les podemos decir cómo lo tienen que hacer. Simplemente aquí nuestro deber fue publicar, hacerles saber por todos los medios cuáles son estas enmiendas de estas normas y que ellos analicen, ellos revisen en el 4.1 si puede afectar a sus estrategias, tomen en cuenta el 4.2 y ellos solitos determinen. Pero lo que no esperamos como organismo de certificación en una auditoría es que nos digan, ah, sí, mira, lo metí en el FODA y lo metí en mi matriz de partes interesadas y se acabó. No, no es así. Hay organizaciones que sabemos que su principal recurso es el agua, como la industria alimentaria, algunos otros sabemos que viven de los recursos naturales. Y si hoy en día un efecto del cambio climático es la escasez de este recurso, pues precisamente ese es el análisis que queremos ver. Y nuestro planteamiento como organismo de certificación es, ok, ya analizaste, ya interveniste en la parte interesada, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rediseñar tu sistema? ¿Cuál es tu planteamiento en el 4.1, en el 4.2? ¿O qué efectos está teniendo en todo tu sistema? ¿Y qué vas a hacer con estas enmiendas a corto, mediano plazo? ¿Y cómo le vas a dar cumplimiento? Tomamos el hallazgo y lo evaluamos en la siguiente auditoría. Si no se ha hecho nada, en este sentido, anotamos el hallazgo, precisamente le dejamos esa tarea y regresamos en la siguiente auditoría para saber si ha hecho algo. Por lo tanto, y aquí para concluir, nuestro requisito como organismo de certificación es qué está haciendo la organización respecto a estas enmiendas, que nos muestre algunas evidencias, intentos de este análisis en el 4.4.2 y ya en las siguientes auditorías iremos viendo el progreso de esta interpretación del cambio climático. Hasta ahí, ingeniero, muchas gracias. Ok, no, al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Juan Miguel. Muy interesante esto que también nos comenta. Y bueno, pues ahora, desde el punto de vista académico, le voy a ceder la palabra a la doctora Cristina Garibay para que también nos comente algo sobre estas preguntas, qué significa esas enmiendas, qué implican para el sistema de gestión, cómo se van a auditar dentro del sistema de gestión. Comentaba el licenciado Juan Miguel que podría, hasta dónde se tendría que rediseñar si es que así lo decide la organización hacerlo, y a veces hasta se podría exagerar en la aplicación de los requisitos, ¿no? Digamos, hasta dónde un consultor debería orientar a la organización para facilitarle la tarea en ese aspecto y no crear un sistema dentro de otro sistema, ¿no? Dentro de la gestión sería muy complicado. Pero vamos a ver qué nos comenta al respecto la doctora Cristi. Por lo tanto, le cedo la palabra esperando sus comentarios, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera comentar en la enmienda. El primer punto que se menciona es si el cambio climático tiene alguna afectación en la organización. Y como ya lo dijeron los ingenieros previamente, el ingeniero Joel, el ingeniero Miguel, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer como organizaciones es entender qué significa esto de el cambio climático para poder determinar si nos afecta o no como organización. Por ahí veía alguna de las preguntas que decía, ¿qué es en sí la definición de cambio climático? Pues diría, son todos aquellos cambios que en el corto, mediano y largo plazo se están dando en el planeta que nos llevan a un incremento de temperaturas y que eso al mismo tiempo pues está reflejándose en los deshielos, por ejemplo, de los polos, en sequías, en inundaciones, en cambios climáticos extremosos, ¿no? En diferentes fenómenos, como pues no me acuerdo yo de niña haber escuchado hablar de tsunamis y ahora es algo muy común, ¿verdad? Que existan los tsunamis. Entonces, todos estos son el cambio climático y que ese efecto es provocado, por un lado, por la propia naturaleza, ¿no? Pero también, por otro lado, pues por
por las actividades del ser humano. Todo el sector productivo y el consumo mismo, pues nos llevan a acelerar este cambio climático. Y yo creo que no tanto es conocer la parte científica y tecnológica de esto, sino cómo los efectos del cambio climático nos van a afectar a las organizaciones. Y ahí entran algunos de los ejemplos que ya señalaron, ¿no? Uno de los efectos del cambio climático que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país, son los incrementos de temperatura, ¿no? Entonces, como organizaciones tendríamos que ver esos efectos de temperatura pueden tener un impacto en nuestro ambiente de trabajo, en el ambiente que garantice un proceso de producción que dé conformidad a los productos y servicios que estamos brindando, porque recordemos que estamos hablando del impacto del cambio climático en los sistemas de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces tendríamos que referirlo hacia los objetivos que perseguimos en nuestro sistema de gestión de calidad y hacia la conformidad en los productos y servicios. Estoy poniendo un ejemplo, la temperatura, pero ya mencionaron, por ejemplo, el agua. En muchas zonas de la República Mexicana estamos teniendo grandes problemas de sequía o por otro lado de inundaciones. Entonces lo que tendríamos que revisar es como organización esto tiene un impacto positivo o negativo en nuestra organización y en función de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces yo resumiría por un lado, entender lo que es el cambio climático, pero principalmente cuáles son los efectos del cambio climático, ¿sí? Y por el otro lado, la segunda nota de la enmienda, aunque es una nota, creo que es importante porque eso nos lleva al entendimiento del concepto de cambio climático y de determinar como organización si nos afecta o no nos afecta. Dice, algunas partes interesadas pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Veo que hay algunas personas que son de otros países, no podría saber qué es lo que está pasando en otros países en cuestiones de normatividad, etcétera, pero por ejemplo en México tenemos una ley general de cambio climático. Y esa ley general de cambio climático tiene un reglamento en donde dice que aquellos que son grandes generadores de gases de efecto invernadero tendrán que hacer un reporte y estar documentando lo que son. Entonces, desde ahí, si nosotros somos una empresa que está en eso, yo les recomiendo leer la ley, leer el reglamento y ver si acaso su empresa está dentro de esto. Entonces, quiere decir que ahí ya tenemos una parte interesada, que es el sector gobierno, que está estableciendo una ley que ya nos va a poner como un requisito legal el que tengamos ese control. A lo mejor no cabemos dentro de eso porque son los grandes generadores, pero también hay, por ejemplo, ahorita hay una propuesta de ley de economía circular en México que todavía está detenida, pero hay una ley de economía circular que ya fue aprobada en la Ciudad de México que está promoviendo muchas cuestiones para implementar mecanismos, tecnologías, ¿no? Herramientas para tener la economía circular, que de alguna manera la economía circular lo que va a hacer es ayudar a mitigar, ¿no?, los efectos del cambio climático. Entonces yo diría que también en ese sentido lo que tenemos que ver es en esas partes interesadas, si ya tenemos por ahí alguna determinada presión, ¿no?, digamos, de una parte interesada para poder cumplir. Y también los privados, hay grandes empresas, grandes compañías, así como muchas veces las grandes empresas le piden a su proveedor que tenga una certificación de ISO 9001, ahora ya las grandes empresas, por ejemplo, les están pidiendo a sus proveedores que tengan un cierto porcentaje de consumo de energías renovables, ¿no?, en su energía, en la energía que utilizan, y que lo demuestren. Entonces, bueno, ahí ya vemos cómo tenemos que hacer un análisis. Yo digo, sí es posible que algunas empresas pudieran decir,
bueno, o sea, a lo mejor todos hasta en casa nos vamos a quedar algún día sin agua y pues tendremos que solicitar una pipa, pero el impacto no es tan grande, ¿no? Podrá haber organizaciones, como comentaba no recuerdo quién de los dos dijo, de una empresa de servicios, ¿verdad? Que de los anteriores ponentes que decía, o una empresa transportista, creo que fue el ingeniero Joel. Bueno, a lo mejor ahí sí podemos ver una mayor relevancia. Entonces, lo que tenemos que revisar es eso, qué tanto esos efectos del cambio climático nos están afectando positiva o negativamente, que casi todos van a ser efectos negativos en ese sentido, y ya en función de eso, pues no es solamente, como dice el ingeniero Miguel, ponerlos en las matrices o en las herramientas que tengamos, sino desplegarlo hacia todo el sistema de gestión de calidad que implica revisar el riesgo, las acciones para abordar esos riesgos, los cambios que tuviéramos que poner en los procesos, ¿no? En los controles, en el seguimiento. Y yo ahí me detendría porque creo que aquí la autoridad en las auditorías pues es el doctor Oscar y no me gustaría entrar en el tema que él tanto maneja. Pero bueno, espero que mis comentarios hayan podido ser de interés. Lo que pienso es que antes de decir no nos afecta, tendríamos que pensar concienzudamente qué tanto nos puede estar afectando, pero además qué tanto nosotros como organización estamos contribuyendo a generar esos efectos adversos para el cambio climático. Gracias. Al contrario, doctora Cristi, muchas gracias a usted. Muy interesante también todo esto que nos comenta y que sí son acciones que debemos de tomar incluso desde la propia persona de uno, porque también de alguna manera contribuimos a esas cuestiones de manera mínima, pero las organizaciones con mayor razón. Y como usted dice, doctora, pues para que nos platique también al respecto algo sobre esas tres preguntas de qué significan las enmiendas y qué implican para el sistema de gestión, pero sobre todo, cómo se van a auditar dentro del sistema de gestión. Pues vamos a hacerle la palabra al doctor Oscar González para que nos dé su punto de vista y nos amplíe más estas cuestiones que ustedes tres nos han comentado desde un principio. Doctor González, si es tan gentil, de favor. Sí, muy amable, Luis Manuel, y gracias a todos, a Cristina, muy buenos comentarios, me gustaron mucho tus comentarios, Cris, y de Miguel y Joel, gracias. Yo voy a reforzar algunos de los comentarios de Joel, Miguel y de Miguel. Primero, sí me parece también correcto señalar, bueno, la primera sí es una enmienda, sí es un requisito, coincido con Joel Miguel en el sentido de la segunda es un adendum a una nota, y claro, pues las notas no son requisitos. Es un tema que como consultor, digamos, desde el punto de vista del consultor, a mí me gusta mucho decirles a los clientes, ¿no? A las organizaciones, porque a veces de una nota empezamos a hacer subsistemas y eso nos puede hacer que cometamos un error, sobrecarguemos los sistemas. También de este lado me preocupa un tema específico. Bueno, coincido con todos, coincido principalmente con Cristina que dice, creo que tenemos que entender primero qué es el clima, el cambio climático. Por ahí está la pregunta de algunos invitados, participantes. Bueno, ¿y cuál es la definición? Hay algunas definiciones por ahí, ya lo clarificó, pero creo que yo me voy a declarar ignorante. ¿Me explico? Porque si me declaro ignorante del término, eso me va a obligar a investigar, a entender más los elementos que están involucrados con el cambio climático. Entonces ahora yo me lo llevo a mis clientes y les digo, a ver, espérate, antes de que te pongas que el requisito 4 y que el 5 y que el 8, espérame, vamos a entender nuevamente nuestro negocio. Ahí coincido mucho con Miguel Estrada, que dice, probablemente necesitamos rediseñar. Más bien yo miré un paso antes, más bien entender cómo es el diseño actual del sistema, de mi cadena de valor, de mis suministros, ¿verdad? ¿Cuáles son los suministros que tengo? ¿Cuál es el flujo? ¿Qué pasa con eso? Y eso es muy importante. A partir de ese reanálisis, a lo mejor sí vendría, no sé, una reingeniería o un rediseño, pero antes no lo puedo hacer.
porque probablemente a lo mejor estoy en la dinámica de recibo la materia prima, la inspecciono, produzco, la entrego y ya y no pasa nada. Y además estoy certificado y no pasa nada. Viene el organismo certificado, no, ahorita no voy a hablar nada mal contra mis amigos de los organismos, pero viene el organismo de certificación y lo valida y todos seguimos igual y no pasa nada. Entonces, realmente eso es lo que me preocuparía, ¿no? Entonces, yo orientaría a mis clientes a sentarnos antes de ver si aplican otras cláusulas, si aplican otras herramientas, ¿verdad? Entender bien nuestros procesos, entender bien la dinámica de nuestra actividad, de nuestra operación, sí empezar a vislumbrar las necesidades de las partes interesadas que ya han comentado algunos de ustedes. Eso me parece interesante. Y también otra cosa que me parece un poco crítica es esa relación que hay entre el sistema de calidad, porque bien decía Luis Manuel, como que es la norma madre, ¿verdad? Y cuando me permiten ayudarlos a integrar los sistemas, la norma ISO 9001 la agarro de columna vertebral y después vamos construyendo algunos otros sistemas. Salvo que la necesidad te indicara con un cliente, pues yo necesito certificarme en ISO 14000 o en 45, 27, lo que sea. Ah, bueno, pues cambia un poquito el asunto, pero en general como que la columna vertebral es del sistema de calidad. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué momento? O sea, voy a tratar aquí como de dibujar una línea. No sé si los participantes, si nuestros amigos, por aquí, colegas del panel, ven la línea que estoy dibujando entre el sistema de calidad y el otro sistema ambiental o la parte del cambio climático. No sé si la ven. Y lo estoy haciendo como que a propósito, porque yo no la veo muy claro. Porque entonces tendríamos que entender dentro de la actividad productiva y dentro del sistema de calidad, en qué momento esa parte del cambio climático o la afectación al cambio climático se conecta intrínsecamente con la calidad. Creo que la respuesta y el análisis está complejo, ¿no? O sea, me parece que no está del todo fácil. Y lo digo porque en el pasado, yo estaba platicando hace unos días con Luis Manuel y decía, es que en el pasado hemos abusado de algunas cláusulas, por ejemplo, la cláusula ¿cómo se llama esta cosa del clima organizacional, el ambiente de trabajo, ¿no? Y por ahí algunos declaran, ¿no? Pues que metemos la cuestión de seguridad y el cumplimiento normativo. Y de repente muchas organizaciones parece que incorporaron un subsistema de seguridad y salud en el trabajo en esa cláusula. Y después de repente parece que los auditores lo entendieron así y de repente ya nos están auditando el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando estamos hablando de un sistema de gestión de la calidad. Entonces yo decía, o yo les digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es pertinente que una norma de seguridad y salud en el trabajo o ahora en este tema del ambiental, hasta dónde la ley del cambio climático o otra normativa que esté relacionada, hasta dónde se interlaza o se interconecta con el sistema de gestión de la calidad, o vamos con el sistema ¿qué será? Ahorita hablaba Miguel del sistema de organizaciones educativas o algún otro sistema, el sistema de compliance, por ejemplo. Ahora que hay un sistema de compliance, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la parte del cumplimiento normativo. Ok, pero en esa parte dice uno, bueno, ¿y la afectación? ¿O cuál es la relación de esa actividad de verificación y gestión del cumplimiento legal con el cambio climático? En ese sistema articular, ahorita, perdónenme, no lo visualizo tan claro. Entonces, creo que la reflexión, desde mi punto de vista, es sí tenemos que estudiar más, tenemos que acercarnos con nuestros clientes, con nuestros amigos y empezar a reanalizar, repito, nuestros procesos, los procesos, la cadena de valor, las relaciones con los clientes, con las autoridades, con las partes interesadas. Y también coincido con Miguel y Cristina en el sentido, mm, yo siempre he estado en contra de que muchos dijeron, en la cláusula 1, 4.1 se soluciona con el FODA. Yo digo, ¿y por qué con el FODA? Si hay otras herramientas, ¿verdad? Entonces digo, creo que nos hace falta más conocer otras herramientas para que en determinado momento, como consultores, me voy a poner como consultores, podamos orientar de mejor manera a nuestros clientes y en este caso, como ya lo menciono, ver bien esa relación y ver si esa línea sí se ve con más claridad para poder entonces definir una serie de estrategias, porque pues ese es el tema. Si la organización dice que sí, bueno, por ahí había una pregunta, a lo mejor me adelanto. Me parece que Roxana la hizo. Decía, bueno, ¿y qué es lo que me van a auditar? ¿Cómo fundamento la decisión de
si me afecta el cambio climático o yo soy un elemento de afectación y cómo lo voy a gestionar. Sí, creo que hay que fundamentar. De hecho, tenemos que fundamentar muchos requisitos, no solamente ese, pero en nuestro tema de la enmienda, creo que sí tenemos que fundamentar el por qué sí o el por qué no. Ahora decíamos, bueno, el uso del agua o el uso de los transportes, está bien, pero ¿de cuántos vehículos se conforma tu plantilla? Ah, pues nada más 2, ok, o 3. Sí, pero eso en cantidad de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿cuánto representa? ¿Vale la pena a nivel micro, a nivel medio, definir con claridad? Ah, sí, 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 soy partícipe ¿cómo se llama? Del cambio climático. O no. Entonces, eso me parece que es importante. Eso es el primer punto. El segundo punto era, recuérdame, Luis Manuel, ¿cuál era la segunda pregunta? Este, lo de la auditoría, ahorita voy para allá, pero lo de la segunda pregunta que era. Perdón, Oscar, sí, permíteme. No, Sí, no, dale, la por favor. segunda nos vamos concretamente con relación a qué implica todo esto para el sistema de gestión. Ah, bueno. Creo que de alguna Creo que manera lo has la respuesta, mencionado. la respuesta entre la primera y la segunda creo que estaban más o menos ligados. Sí, Ujú, sí, para sí, algunas organizaciones implicaría mucho desarrollo. De hecho, tiene que ver con lo que decía Cristina de la definición. Probablemente algunas organizaciones que ya desde antes estaban vinculadas a un sistema de gestión de calidad, quizá para ellos, yo esperaría que no les represente trabajo decir, ah, sí, sí hay una afectación al cambio climático. Yo esperaría que a lo mejor de manera natural ya lo hicieran. Incluso hay algún escenario que no del todo involucra a las organizaciones con certificación de sistemas de gestión. Algunos clientes están solicitando a sus proveedores, sí, una certificación, normalmente la de calidad, pero están solicitando ahora un esquema de responsabilidad social. Y en ese esquema de responsabilidad social, pues ya sabemos que hay una parte ambiental, ¿verdad? Por ahí, una parte económica, una parte social, y entonces, aunque no estén certificados en ISO 14000, esa necesidad de aplicar un esquema de responsabilidad social te hace o te va a hacer necesariamente que voltees a ver este tema de la afectación de nuestro tema ahorita que tenemos el cambio climático. Entonces, aunque no estén certificados en una norma ISO 14000, sí tendrían que voltear. Y entonces tiene unas implicaciones. Para algunos a lo mejor tendría implicaciones económicas importantes, si son micros, ¿verdad? Si son medianas, a lo mejor requieren modificar su tecnología, sus procesos, entonces sí es digno de consideración. Y bueno, la tercera pregunta que era en la parte de cómo vamos a auditar. Bueno, aquí me parece que hay varios temas interesantes. Bueno, uno, primero tenemos que definir, ya dijimos, ¿verdad? Si me afecta o no me afecta. Número dos, creo que tenemos que empezar también a reformar o a mejorar la formación de los auditores. Primer punto. Así como nosotros, o yo me declaro ignorante del cambio climático, yo digo, bueno, a ver, chicos auditores, pues que, a ver, díganme, ¿quién sabe del cambio climático? Bueno, sí habrá ingenieros químicos, ambientalistas, petroleros, ambientalistas, sí habrá gente que tiene los elementos más que yo, ¿no? Ok, ellos pueden ser facilitadores de esta formación del grupo de auditores en mi organización. Y entonces empezar a generar, así lo digo a veces, las nuevas generaciones de auditores, porque esto a la larga nos lleva auditores con otros niveles de conocimientos y por lo tanto nuevos niveles de competencia de los auditores, ¿no? Y en eso nos tenemos que preparar, sí, los auditores internos, los consultores y también tenemos que prepararnos los auditores de organismos de certificación. Tenemos que estar bien preparados. Si bien por aquí proyectábamos la parte de el documento, déjenme ver si por aquí lo tengo también, el del documento del JAF. Creo que, a ver, voy a cambiar por acá. Tiene razón Joel Miguel, no es una norma normativa, ¿verdad? Me parece que salió con mucho pompa y viento, ¿cómo se dice la frase? No lo recuerdo. Sí están viendo todos, ¿verdad? Tengo la versión en Google de ahorita sí. para una versión económica de la traducción. Bueno, diría que sí vale la pena leerla. Yo creo que no vale la pena, como dice Joel Miguel, agarrarla como la Biblia y aquí tienes que cumplir. No necesariamente, porque creo que como auditores
vamos a entrar o estamos entrando a un proceso de transformación, ¿me explico? Un proceso de aprendizaje. Y entonces sí podríamos estudiar la guía. Yo digo que no, y ir avanzando, ir aprendiendo. Entonces, por un lado, reaprendiendo o ampliando nuestro conocimiento del cambio climático. Por el otro lado, ampliando y mejorando nuestro conocimiento de los sistemas de gestión, porque traen jiribías cada uno de ellos. Y luego ver ese vínculo, ¿verdad?, entre los dos temas. Y entonces, ahora, ¿cómo lo audito? Lo que me parece importante ahora es que por ahí creo que me parece que Joel Miguel lo comentaba también, pues no, o incluso Miguel también decía, pues no podemos ahorita, sí, ya está la no conformidad. Creo que no estamos en ese nivel ahorita. Más bien vamos a empezar a ver las respuestas de las diferentes organizaciones al tema y a partir de ahí también vamos a ajustar nuestros criterios. No está del todo fácil decir, sí, ahora voy a auditar y ahora demuéstreme. Y miren, el mensaje para los que ya son auditores, ¿verdad? Sería, eh, como les digo a mis alumnos y a mis clientes, no esperes ver un documento, ¿verdad? Sí tienes la enmienda climática, sí cumples la enmienda, sí. A ver, enséñame la evidencia. Espérate, probablemente no sea tan fácil como enséñame la evidencia, ¿no? Pues tengo miles de evidencia. Estamos en el proceso de análisis. ¿Me explico? Eso también creo que los auditores deberíamos de entender que las organizaciones van a entrar a esta etapa. Porque les decía, sí, probablemente se modifique la estrategia, dice Miguel, probablemente se modifique el proceso y eso toma tiempo y puede requerir de recursos. Entonces, yo diría, bueno, empecemos a estudiar la guía, está bien, no nos casemos a muerte con ella, es una guía, como todas las guías del IAF que se han emitido en años anteriores, con los grupos, ¿verdad?, de auditorías y eso, pues son buenas prácticas. Entonces, a ese nivel yo diría, bueno, pues considérenlo adecuado. Es una buena práctica, estudianla, vean su aplicación ya en una auditoría real, hagan los ajustes correspondientes. Combinen la parte de lo que mencionaba, el aprendizaje, ¿verdad?, que vamos a tener del cambio climático, porque seguramente, digo, espero equivocarme, seguro muchos de nosotros estamos, y ahora el cambio climático, ¿y qué es? ¿Y qué lo produce? ¿Y cómo lo vamos a meter? Oye, pero si aquí en mi actividad pues no uso agua, o no tengo transporte, o no hago gas, ¿sí me explicó? Seguramente, entonces, eso es importante, combinar los dos elementos, el conocimiento, el proceso en el que estamos entrando, apoyarnos de herramientas como la guía o algunos otros elementos y ir aprendiendo todos en conjunto, organizaciones, consultores y auditores internos y auditores de organismos de certificación. Me parece que estamos en un proceso importante de cambio y entonces es una oportunidad para todos para aprender y para ayudar a las organizaciones. Y ya, creo que ya. A lo mejor si me permiten un último comentario. De hecho, el tema no es si afectamos o no el cambio climático. Creo que todos como seres humanos lo afectamos. De hecho, hace algunos años, si recuerdas, Joel, Miguel, estábamos por allá en Cancún en uno de los foros de INLAC, ¿te acuerdas? Creo que en el año 2018, 2019, recuérdame. Joel Miguel estaba hablando de la ISO 50.000, recuérdame, o 55.000, Sí, ahorita no me acuerdo. 50.001, gestión de la energía. 50.001, varias. Y entonces él estaba hablando, fíjense, en su conferencia, de cómo llevamos cientos de años afectando a la Tierra. Y por el otro lado estábamos Jorge de Perú y estaba un servidor y estábamos hablando del 14.000, de 45 y alguna otra, ahorita no me acuerdo. Y yo me acuerdo que les mostraba una diapositiva en la escala del tiempo desde la revolución industrial hasta nuestros días y estamos hablando de más de 200 años ya. Cuando empieza la industrialización, pues empieza la industrialización, empieza la calidad, pero también empezamos a deteriorar ahí el ambiente, el medio ambiente, la seguridad, empezamos a afectar a los trabajadores. Entonces, eso no está en duda. Y a lo mejor desde diferentes frentes necesitamos urgentemente, así lo voy a decir, necesitamos urgentemente tomar acciones. Dice Luis Manuel, personales algunas, excelentes, sí, y luego, a lo mejor un tema más, creo que necesitamos también formar ya y urgentemente a nuestros directivos en economía circular, como decía Cristina, y en otros temas. Necesitamos, el planeta, así lo voy a expresar, necesita nuevos directivos
creo que estábamos hablando en esos días en el foro, creo que 15 años del deadline, ¿no? Para que si la Tierra tiene un efecto negativo, ya no nos vamos a poder recuperar, ya, o sea, como quien dice, ya se pierde, ¿no? La esperanza de seguir conservando el planeta. Pues ya pasaron como 4 años o 5 de esa conferencia. Pues entonces ya no, nada más nos quedan 10. Entonces, ¿de qué es necesario trabajar en pro del medio ambiente y tomar acciones inmediatas? Eso no está en duda. Ahora lo que nos corresponde a los actores que estamos aquí es cómo relacionamos todos estos trabajos, conocimientos en las organizaciones para que lo hagan de la mejor manera, pero sin perjuicio también de sus propias actividades. Perdón, creo que sería de mi parte. Muy bien, doctor González. Pues muy interesante todo esto que nos comentan. No sé si quisiera alguno de ustedes comentar algo adicional. Tenemos, creo que muchos comentarios y preguntas aquí en el chat. Algunas veo que ya las han estado contestando. Y pero me gustaría una reflexión que nos comentara cada uno de ustedes, si quieren por el mismo orden, el maestro José Miguel de ANSES, si es tan gentil. Adelante, adelante. Ok, gracias. Bueno, sí, algo interesante y coincido con lo que dice Oscar. La invitación es, lejos de estresarnos los usuarios de la norma, decir, ay, es un nuevo requisito, ahora se les ocurrió esto, ¿cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo voy a demostrar? Por ahí veíamos una pregunta en el chat y ya también la maestra Cristina respondió. Yo también lo que quiero comentar es, eh, y quiero que no se vaya a malinterpretar mi comentario, ¿cómo vamos a demostrar la afectación si el cambio climático es un asunto relevante en el contexto de mi organización? Con conocimiento, ¿sí? No les estoy diciendo pónganse a estudiar, no saben nada, no, conocimiento en general, con conocimiento y sensibilización del cambio climático, ¿sí? Más que estresarnos y decir, es un nuevo requisito y es una herramienta más para que los auditores nos levanten no conformidades al por mayor, no, más bien que nos sensibilicemos sobre la importancia del tema, porque efectivamente todos tenemos impacto, ¿no? Es más, hasta las mascotas tienen impacto. Por ahí hay una teoría y un cálculo de la huella de carbono de tener una mascota de compañía. Entonces, todo tiene una afectación. Aquí lo importante es que nos metamos un poquito más a conocer el tema de cambio climático y desde ahí saber cómo afecta la estrategia, los objetivos de mi organización, para que cuando nos auditen nosotros sepamos y podamos defender si el cambio climático es un asunto relevante para mi organización. Pudiéramos hacer toda una discusión filosófica y decir, sí es un cambio para todos, no le discutas más, sí es relevante para todos. Podríamos discutirlo, ¿no? Pero, y invertir mucho tiempo, pero creo que desde el punto de vista de las organizaciones eso es importante. Conozcamos más de cambio climático para saber cómo afecta a nuestra organización, ¿no? Y podamos defenderlo entre una auditoría, porque en este requisito 4.1 no se nos pide información documentada como evidencia, ¿no? Si la queremos mostrar adelante, pero no es obligatoria, ¿no? Entonces, mi consejo es sensibilización sobre el tema de cambio climático, auditores, partes interesadas, etcétera. Gracias. Gracias, ingeniero José Miguel. No, licenciado Juan Miguel, ¿qué nos podría comentar en esta parte final al respecto? Claro, yo nada más dos comentarios. Pienso que en mayor o menor medida sí pudiera aplicar bien bonito esta nota o esta enmienda. Sí es importante no saturarse de trabajo, ser objetivos al momento de aplicar este requisito 4.1 y 4.2 de la norma. Y lo primero, por ahí estaba viendo varias preguntas, mensajes. Independientemente yo, certificador o auditor o consultor, lo primero que haría es voltear a ver mis objetivos de la organización, determinar si el cambio climático y sus efectos puede afectar potencialmente en mi negocio. Si yo me dedico a fabricar muebles, si yo me dedico a transportar mercancías, si yo me dedico a transformar productos, entonces tengo que ver de dónde vienen
mis materiales, mis materias primas. No solamente para dar un producto, sino para prestar un servicio. Entonces, yo empezaría por allí. Y cada quien es libre de tomar la metodología, la manera en cómo pueda tomar en cuenta estas notas. Me regreso al tema de auditoría. No vamos a pedir como tal un FOD o una nueva matriz de partes interesadas. Simplemente vamos a preguntar en esta primera auditoría, ¿qué estás haciendo o cómo estás tomando en consideración estas notas o estas enmiendas de la ISO? Tomamos hallazgo o la observación y a partir de ahí en las siguientes auditorías vamos viendo el progreso. Hasta ahí nada más. Sin embargo, si en algunos de estas instituciones o empresas los efectos del cambio climático sí están afectando los resultados del sistema de gestión esperados, entonces ahí sí podríamos, por ejemplo, tomar una no conformidad, un hallazgo. Me explico. En alguna organización, si utilizan, por ejemplo, agua para acabados industriales, para la transformación o para la... hace tiempo visité una planta alemana, por ejemplo, para que hace productos de limpieza, y si hoy en día un efecto del cambio climático es la escasez de agua, y entonces, imagínense, va a haber menos producción, se va a ver afectado su desempeño ambiental, están vendiendo menos, claro, ahí sí nos tenemos que meter. Entonces, sí es importante, compañeras, compañeros que me están escuchando, que vean si esos efectos del cambio climático pueden potencialmente afectar a su producción, a su diseño de su sistema de gestión, a su desempeño ambiental, a sus fuentes de materias primas, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que sí lo deberían de tomar en cuenta porque se les está yendo. Les comentaba yo, tuve un caso donde fui a una institución de educación superior de más de 2,000 estudiantes y no había agua en los baños, no había agua, ni siquiera en los baños para los estudiantes. ¿Por qué? Porque no había, y fue por estas épocas, como por mayo, porque no había en ese municipio. Entonces, sí es importante. Por último, les sugiero que lean, por favor, el punto 6552 de la ISO 26000, 6552, repito, 6552, sobre mitigación del cambio climático. Aquí estoy viendo, por ejemplo, la norma de responsabilidad social les dice cómo adaptar el cambio climático en sus sistemas de gestión, les da ejemplos de acciones para adaptación del cambio climático. Voy a mencionar una nada más. Planificar el uso de tierra, la zonificación, el diseño y mantenimiento de infraestructuras, tomando en cuenta las implicaciones del cambio climático, evitar inundaciones, vientos fuertes, sequías, escasez de agua, calor intenso, etcétera, etcétera. Entonces, hay un recuadro, el recuadro número 10, precisamente, y en la página precisamente 41 de la ISO 26 y hasta la 46, nos da mayor noción la ISO 26000 precisamente sobre 4 aspectos. 1, biodiversidad. 2, restauración de los ecosistemas. 3, recursos naturales sostenibles. Y por último, desarrollo urbano ambientalmente sólido. Entonces, chequen ahí todos después con calmita y analicen cómo puede afectar su sistema de gestión, involucren a la alta dirección y progresen en este sentido con estas enmiendas que tienen algún sentido que la ISO internacional haya sugerido que se tengan que hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Juan Miguel. Y bueno, doctora Cristi, ¿usted qué nos puede comentar como alguna conclusión? Sí, ya me gustaría hacer referencia la organización, el Foro Internacional, el Foro Económico Mundial, publica cada año un reporte global de riesgos. El reporte que emitió este año, es su 19ª emisión, menciona que en los próximos 2 años define cuáles son los riesgos identificados por expertos, ¿no? A nivel internacional,
y los define, los clasifica en categorías económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. De aquí a 2 años consideran que hay 2 riesgos importantes, de los 10 más importantes, 2 de ellos son riesgos ambientales. Uno son los eventos por problemas de cambio climático y la contaminación. Y dentro de 10 años, de los 10 son 5 los riesgos relacionados con las cuestiones ambientales. Yo creo que esto lo que nos tiene que hacer es poner a reflexionar la importancia que tiene que nosotros veamos, ¿no? Cuál es el impacto que va a tener, y también, por supuesto, aunque esto no va directamente asociado a sistemas de gestión de calidad, sino a sistemas de gestión ambiental o a la responsabilidad social, qué estamos haciendo como organizaciones para proteger esto, ¿no? Para revertir esto, mitigar, como ya ahorita lo estaba diciendo el ingeniero Miguel. Creo que desde el uso adecuado de los recursos, la gestión integral de los residuos que manejamos en las organizaciones, con la sensibilización que hacemos al personal dentro de las organizaciones, a sus familias, a los proveedores, con eso podemos ir de alguna manera apoyando para este tema. Yo creo que la parte más relevante de la enmienda es que seamos conscientes de que estamos creando graves problemas para el planeta y para, como habla el desarrollo sostenible, para las generaciones futuras, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ver, más que cómo le hago para cumplir el requisito, es qué hacemos como empresas para tratar de por lo menos mitigar o reducir estos efectos que estamos teniendo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted, doctora Cristi. Doctor Oscar, ¿usted qué nos podría Bue- comentar? Bueno, ya se ha comentado mucho y estoy de acuerdo con casi todos. Me gustaría hacer como una moción en el sentido de, hay algunas preguntas y aquí los colegas panelistas también se han tomado libertad de dar algunas respuestas, lo cual agradezco y creo que eso es importante para el foro. Más bien ahorita, no sé, creo que ya nos tomamos bastante tiempo. El tema es muy bonito, es muy bueno. Ya tenemos como 1 hora y cuarto. No sé si haya alguna, me gustaría saltarme, más que dar ahorita una opinión mía o una conclusión, me gustaría más bien atender ya alguna necesidad específica de alguna otra pregunta que no se haya tratado ahorita. Creo que las preguntas que se han hecho ahí en el chat se han ido respondiendo con los propios comentarios de los panelistas y algunos, por ejemplo, como la doctora Cristina, gracias, que has contestado algunas de las respuestas, de las preguntas, perdón. Está muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta que pudiéramos contestar a cualquiera de nosotros en el sentido de alguna pregunta que no se haya formulado o que no se haya respondido, este, por ahí. No sé si la quieran hacer directamente Sí, a lo mejor podemos participando. ahorita, tenemos 5 minutos más que podríamos dar, si alguien quiere Sí, plantear la pregunta, con todo gusto, a lo mejor abrimos el micrófono. sí, por favor. Sí, nada más que nos Si digan, levantan la mano. ajá, con el sistema. Sí, porque tenemos muchos comentarios. Sí, Yo, sí, sí, sí. yo les sugiero que salven el chat y también preguntas que queden sin resolver. Aquí seguramente nuestros panelistas, en cuanto tengan oportunidad, no hoy mismo, pero sí más adelante seguramente les darán una respuesta más amplia a estas preguntas que están ustedes formulando. Este, también vi que alguno de los participantes nos dio la definición del cambio climático como viene Sí. en un documento normativo. José Juan, Entonces José hay Juan de la Ley, muchos, gracias. sí, hay muchos comentarios, pero sí ya tenemos poco tiempo. ¿Alguien desea preguntar? Respecto a al comentario de la definición, en realidad el punto era, ¿cómo decimos? Retórico, José Juan, porque sí están las definiciones, están los documentos, pero era retórico el tema de, en realidad como que no sabemos mucho de la definición, o sea, la tenemos que estudiar y vincular a las organizaciones. Creo que era el punto más que decir, no sabemos la definición, ¿no? Era un punto así, José Juan, pero gracias por haberlo colocado. Sí, muy bien.
Inge, Ajá. Oscar, ahí te mandé Dime, una imagen en tu WhatsApp, por favor, a ver si ajá, puedes subirlo, yo no lo pude a ver, compartir. déjame ver. Que son las recomendaciones y ejemplos que da la ISO 26 para mitigar el cambio climático en los sistemas de gestión. Eso está, ahí está, mira, Ahí que está. nos pedían algunos documentos. Si bien ya se han comentado algunos documentos, bueno, pues aquí está para que puedan hacerle un captura de pantalla, por favor, es importante. Y bueno, consultemos la ISO 26000 y hay otros esquemas, el SMETA y otros de responsabilidad social, donde vienen diferentes elementos y diferentes requisitos y se solicitan diferentes estrategias en diferentes ámbitos, ¿no? De negocios, de ética de negocios, responsabilidad ambiental, social y otros, ¿no? A ver, tenemos dos chicos que quieren hacer una pregunta. Carlos Olivares, por favor. A ver, vamos a ver. Bu- 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 buenas noches, Carlos, ¿qué buenas tal, noches a Carlos? ¿Cómo Buenas todos. estás? noches. Mi pregunta consiste en lo siguiente Sí, y en atención a lo que comentaba el ingeniero Miguel. El auditor tendría que evaluar, tendría que evaluar aquellos numerales en donde nosotros tendríamos que haber considerado para haber dado, ahora sí, dar una respuesta global de que efectivamente el tema cambio climático lo incorporamos en todo el ciclo de nuestro sistema de gestión. O sea, mi pregunta es, y ustedes lo decían, no nada más, me quedó claro que no nada más es mostrar, mira, actualicé mi FODA y eso fue todo. No, mi pregunta es, ¿el auditor tendría que también evaluar aquellos otros numerales en donde se observaría el tema cambio climático? Por ejemplo, revisión por la dirección, que el tema dentro de la revisión por la dirección esté, por ejemplo, el tema del cambio climático. O sea, no sé si me di a entender, pero sobre todo, qué tanta profundidad ustedes le darían a esta adenda que se incorpora, bueno, valga la redundancia, a esta adenda, pero también enfocándolos a otros numerales que sí o sí tendríamos que atender. Si tendríamos que hacer un cambio, pues ahí tendríamos el 6.3, por ejemplo, si se documentó algo o no. Sería mi opinión y una felicitación a todos los panelistas. Excelente explicación. este, Sí, pues muchas gracias, muy por ahí interesante. andas, Joel. Creo que la pregunta era para Joel. ¿Me permites que me adelante un poquito, Joel, a la pregunta? De Porque acuerdo, yo adelante. me gustaría hacer acá antes de que tú empieces a ver los numerales, que si el 4, el 5, el 8, regrésate a lo que decíamos. Todavía no sabemos si se aplica al 7.2, por ejemplo. Y de hecho, mira, le platicaba yo a Luis Manuel. La intención de este foro es porque por ahí vi en LinkedIn que había ya una capacitación para ver qué cláusulas se aplicaban en la norma. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, todavía no sabemos si nos aplica una cláusula a la otra. ¿Me explico? Entonces, más bien ahorita creo que el punto sería fundamentar el por qué sí y por qué no. Y el siguiente paso probablemente es vincular qué otros elementos del sistema, pero probablemente, Carlos, serán diferentes para cada organización. Algunos convergerán, ¿verdad? Pero seguramente cada organización tendrá, yo lo vinculo a través de este elemento de la operación, ¿sí? Entonces, yo diría, ahorita no nos aceleremos con cláusulas. Ese sería mi punto de vista. Ahora sí, Joel, perdón. O a Miguel, a cualquiera de los dos que le hicieron la pregunta, perdón. Bueno, sí, Sí, es sí, muy adelante. controversial. Es muy Ah, controversial el tema pero yo creo que aquí es una combinación. Es la combinación de lo que ya conocemos de ISO 9001 con las enmiendas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que nos dice 9001? ¿Qué tenemos que hacer con 4.1? Analiza el contexto de la organización, determina cuáles son los aspectos relevantes que afecten el logro de tus objetivos. Y bueno, agregamos la enmienda. ¿El cambio climático es un aspecto relevante? Si dices que sí, entonces nosotros como auditor, lo primero que vamos a preguntar, ok, ¿y qué haces con ese contexto y con esos aspectos que tú consideras como relevantes en 4.1? ¿Qué haces? Pues la norma 9001 me dice que cuando me vaya al requisito 6.1 de riesgos y oportunidades, pues de ahí determine eso, ¿no? Pues entonces nos vamos a 6.1, pero no es porque el auditor trae una listita y toma un curso, como bien lo dice Oscar, de cuáles son los requisitos que están relacionados. No, es simplemente el conocimiento de la organización. Vamos a auditar el cambio climático
como cualquier otro aspecto relevante que la organización haya determinado en su contexto. Revisión por la dirección. La norma nos pide que en revisión de la dirección detallemos cada uno de los aspectos relevantes determinados en el contexto de la organización. No, solo nos pide que presentemos el resultado de los análisis de riesgos, ¿sí? Pero no uno por uno, o sea, no es un requisito de que así aparezca con mayúsculas y negrillas en la revisión por la dirección de cambio climático. El cambio climático lo vamos a auditar como cualquier otro aspecto relevante que derive de 4.1. Y de igual manera 4.2, si determinan que el cambio climático es una de las cuestiones de las partes interesadas, pues también vamos a preguntar, ¿y qué haces con eso? ¿No? ¿Qué haces con 4.2? Y ahí nos vamos a ir siguiendo ese caminito, pero como cualquier otro aspecto relevante. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Juan Miguel. Sí, ok, pues muy interesante todo esto que nos comentan y a manera así rápidamente una conclusión. Bueno, nos comentaban nuestros panelistas que no se vea una enmienda, al menos desde 1994, pero seguramente desde antes no la hay, es una primera, y que por lo mismo a lo mejor una revisión a la norma, a la ISO 9001, pues no se van a llevar ya como antes, porque los cambios están siendo muy rápidos y a lo mejor ahora va a ser la manera de trabajar por parte de la ISO y que, bueno, lo importante también es considerar qué significa el cambio climático, tenerlo en cuenta para poder nosotros ver cómo le afecta a la organización, cómo afecta a los organismos de la organización, para que, como bien lo comentaron, desde el diseño y la implementación, tomarlo en cuenta porque a lo mejor es posible que implícitamente ya se haga, pero ahora lo vamos a tener que hacer de manera explícita para que podamos nosotros o las organizaciones pues mejorar sus resultados a través de nuevas estrategias que seguramente se van a incorporar por por esta enmienda. Y si el 4.1, yo lo determino que sí es relevante para mi negocio considerar el cambio climático, tendré que ejercer acciones y que si llega el auditor y me pregunta si sí lo consideré, pues bueno, decir qué estoy haciendo, cómo lo voy a hacer y también pues verlo también en la planificación del propio sistema, ¿no? Pero también, por supuesto, eh, también tenemos el aspecto con los auditores, una nueva generación de auditores con otras mentalidades, un nuevo conocimiento, como bien lo expresaba el doctor Oscar, para que su formación y su competencia sea más integral, más abierta, que los criterios que utilicen cuando estén auditando este punto, pues bueno, no se cierren a que forzosamente deben de ver muchos aspectos, cuando a lo mejor al principio solamente es algo y conforme a la marcha se vayan buscando las mejores prácticas a través de todas las organizaciones, toda la información disponible que haya en un momento dado para que incorporen sus estrategias a ver cómo se mitiga el cambio climático o bien mis acciones, cómo mitigan esta posición, pero también cómo me ayudan a mí como organización a que me afecte lo menos posible. Ya lo comentaban que pues a lo mejor el simplemente hecho de tener que comprar ventiladores con esas temperaturas y es un gasto que la empresa va a hacer. Entonces todo esto a ese pequeño nivel se puede empezar, pero obviamente para grandes empresas seguramente va a haber más. No sé si gusten comentar algo Perdón, adicional, por perdón, favor. no, por ahí tengo pendiente porque ya le había comentado a Roxana que le íbamos a dar la oportunidad de su pregunta. Ah, Roxana, ¿sigues por ahí, por favor? perfecto, Y Roxana. perdón, después de Roxana, a lo mejor hacemos el comentario de Miguel y si les parece, pues vamos terminando el foro, ¿verdad? Por favor, Roxana, andas por ahí Sí, para que claro, nos muchísimas plantes. gracias. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Pues Saludos. muy amable, muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos, ¿no? Estuvo súper interesante toda la plática. Ahora bien, muy rápido, comentó de inicio, los numerales. Me quedé pensando que esto podría ser, o más bien es, o lo enfoco como lo maneja socialmente responsable. Hay 5 etapas, ¿no? La parte de compromiso, la parte de incorporarlo al sistema de gestión, la parte de implementación, la parte de la rendición de cuentas y la mejora.
A lo mejor en esto lo estoy visualizando como el momento en el que tenemos que comprometer a las empresas que en la prestación del servicio o la realización del producto se incorporen estos temas que si bien algunas organizaciones lo dominan más por el tema ambiental, ahorita se ve desde la perspectiva 9001. Am, Únicamente bajo el esquema de compromiso. Pero si yo como auditor me pongo a pensar con mi mentalidad de auditor, ¿qué requisito afectaría? Pues me iría sin duda al 8.2, ¿no? Que nos habla de identificar los requisitos legales en lo que es la operación. Y siempre nos enfocamos, pues obviamente, a lo que es la operación o la realización de. Ahora bien, para trabajar toma de conciencia, para difundir más estos temas, incorporar también la legislación que corresponda a todo lo que es el cambio climático. Y obviamente esto nos llevaría también a trasladarlo a los procesos y pues de ahí se iría toda la cadenita que mencionabas anteriormente, pero eso podría ser bajo otra etapa de estas enmiendas. Ahorita sin duda, como se visualiza en la parte de contexto, pues es obviamente el compromiso que va a adquirir la organización para incorporar estos temas. Pero sin duda, lo que va a reforzar mucho a las organizaciones a entender este compromiso, pues es identificar los requisitos legales. Y estos requisitos no nos va a dar el poder entender o identificar los impactos ambientales que se generan por la misma operación, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que yo entiendo y lo que, pues como auditor, me enfocaría yo en una organización, dependiendo de sus impactos, pues el requisito legal que se relaciona y con ello, pues obviamente, el cambio climático que podrían identificar desde un contexto, ¿no? Y el compromiso adquirido por lo mismo. No sé si estoy bien, mi apreciación, pero pues eso fue lo que más o menos yo entendí. Gracias. Gracias, Roxana. ¿Usted, Oscar, quieres comentar algo? No, mira, no sé si quieres comentar algo, Miguel, y después vamos con Sí, Cristina, si me rápidamente, parece. menos de Ajá, un minuto. órale. Ahí les puse en el chat, el documento de la ISO y la IAF dice claramente que la intención de esta enmienda es que aseguremos en el 4.1 y 4.2 que se hayan tomado en cuenta el cambio climático en nuestro sistema de gestión, nada más. Tómalo en cuenta, analízalo si te afecta o no a tu sistema. Si sí, adelante, haz lo que tengas que hacer. No, perfecto, punto. Eso es lo único que quiere la ISO, que garanticemos en todos los sistemas de gestión a nivel internacional que estamos considerando como situación externa, asunto externo, el cambio climático, nada más. Y dice también claramente, el auditor no debería perderse. No se trata de que un auditor, su próxima auditoría, se enfoque solamente a revisar estas enmiendas en todos los requisitos. No, no es así, no es así. Si no, si lo detectan, está perdiendo el foco el auditor, ¿de acuerdo? Entonces nos tenemos que enfocar básicamente en el mismo sistema, en todos los requisitos son importantes y nosotros vamos a auditar conforme el usuario, la organización decida hasta dónde le afecta. Nada más, no tendríamos por qué perdernos. Gracias. Gracias, licenciado. Doctora Cristi, por favor. Sí, me gustaría nada más comentar a lo que dijo Rosana. No necesariamente me lleva a requisitos legales. Si soy una pequeña lavandería y estoy en la zona metropolitana en la Ciudad de México, estoy en Azcapotzalco, donde seguido tenemos falta de agua, no hay una norma que diga que yo debo de tener, bueno, hay una ley de derechos humanos que dicen que debo de tener agua, pero la verdad es que escasea el agua. Entonces, no es un requisito legal, es qué voy a hacer como organización para poder, o sea, es un riesgo que me quede sin agua y que entonces no pueda seguir dando el servicio. Entonces, ahí ya se detona, o sea, es cierto, en el momento en que yo digo, me afecta el cambio climático porque no tengo la certeza de tener el abasto de agua, entonces eso me detona todos los demás requisitos, que a veces puede coincidir con un requisito legal y reglamentario, como creo que incluso lo mencioné al principio, ¿no?
pero no necesariamente, ¿verdad? Aquí es cómo me está afectando el cambio climático para el sistema de gestión de la calidad, que aquí sí creo que en este foro estamos dirigiéndonos a sistemas de gestión de calidad, no necesariamente el ambiental o la parte misma de responsabilidad social, que van mucho de la mano, pero creo que en el caso específico de sistemas de calidad, lo que tendríamos que ver es eso, ¿no? ¿Cómo impacta? Y si sí nos impacta, entonces sí, ¿qué vamos a hacer como organización para poder afrontar ese riesgo que identificamos a través del 4.1 o del 4.2, si es que alguno de los grupos de interés o de las partes interesadas nos están estableciendo eso como requisito? Gracias. Gracias, doctora Cristi. Doctor Oscar. Pues yo creo que coincido con los demás y creo que se han dicho puntos bien importantes. Uno, creo que el mensaje, creo que de los cuatro amigos y contigo también, Manuel, es, espérenme, no nos desboquemos, por un lado, ¿no? Haciendo actividades que no corresponden. No nos vayamos a desarrollar otras cláusulas de la norma. Primero entendamos si nos afecta o nosotros cómo afectamos al cambio climático. Creo que son las dos partes, ¿no? El cambio climático, cómo me afecta a mi organización y después yo con mis actividades y la cadena de valor, cómo afecto el cambio climático. Y a partir de eso podremos estar gestionando diferentes elementos. El mensaje que nos manda Joel Miguel y Miguel desde la parte de organismos de certificaciones, ojo, no se espanten, no va a haber una auditoría de la Santa Inquisición sobre acciones del cambio climático. O sea, relajémonos, más bien preparémonos, estudiemos y sigamos avanzando y gestionemos los elementos que necesitamos gestionar, ¿no? Bajemos un poquito el acelerador porque ya queríamos cambiar el mundo. Digo, sí, ya dije hace rato, sí, el planeta nos necesita de verdad a todos, ¿no? Pero bueno, pero sí lo tenemos que orientar al alcance que ya tienen definido a sus estrategias las diferentes organizaciones en los diferentes sectores y a algunas organizaciones les aplicará más, en algunas menos y probablemente yo estimo que muchas ellos decidan que o no les impacta o que su actividad quizá es tan reducida que no tiene un efecto adverso, no alcanza a contribuir de manera significativa, así lo voy a expresar, con el cambio climático, ¿no? Esa sería como, pues, mi reflexión y un poco a nivel de como conclusión, Manuel, si me lo permiten, y mis colegas, si me lo permiten, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar. Pues bueno, creo que pues el enemigo principal para este caso pues, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, el, pues no sé si haya algo pendiente, doctor, que Me parece que estamos bien. Agradecerles a todos, agradecerle a Cristina, Miguel, Joel Miguel, a ti, Manuel, aquí en la oficina, y a todos las personas que están participando aquí en este pequeño, es un pequeño foro, pero me parece que es un foro significativo para todos. Espero que estos comentarios ayuden a orientar la gestión al interior de las organizaciones desde su frente de batalla, ¿verdad? Y también los que nos están escuchando porque se transmitió vía Facebook Live, también toda la gente que nos está escuchando por allá. Pues, espero que estos comentarios les hayan servido. Por favor, por ahí denos algún comentario. Estamos a sus órdenes. Bueno, estamos aquí diferentes frentes, organismos de certificación, la parte académica, la parte de consultoría, y esperamos en su conjunto, me parece, voy a hablar a título de todos los amigos que están aquí en el panel. Esperamos que nuestros comentarios sean de mucha utilidad y si podemos ayudarle a todos en algún otro rubro, pues estamos a sus órdenes. Agradecemos a todos su participación. Gracias, Manuel. Creo que con no, esto gracias a podríamos ustedes. terminar, Y ¿no? Gracias. que pasen bonita noche, que descansen y hasta la próxima. Saludos a todos. Chao. Saludos, Joel, Miguel, Cris. Buenas Adiós, noches. Manuel. Saludos a Hasta Gracias. todos, luego. a los amigos. Saludos. Saludos. Buenas noches, muchas gracias, saludos. Saludos, Juan José. Gracias. ¿Cómo vas con el Duolingo? Genial, vamos, 3 años ininterrumpidos. Chulada. Oye, ya le entré al japonés ahí en el Duolingo también, ¿te crees? Gracias. Felicidades, muy bien. Yo intenté Bueno, coreano, pero la verdad es que no. Hasta está pronto, difícil. seguimos en Son, contacto. Hasta son pronto. idiomas difíciles. Cuídate mucho. Saludos. Luis Manuel, un abrazo a todos. Pásenla bien. Todos los que veo por aquí, Nora, Carlos Olivera, Cecilia Sánchez, Yamila Dumont, Alejandra, todos, Melody, Dulce,
Dulce, ya te reconectaste, aunque estamos terminando, pero bueno, siempre es un gusto verte por acá. Saludos a todos, Cecilia Sánchez, todos. Un abrazo, reciban de nuestra parte. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Adiós, Dulce. Cuídate mucho.